cuanto a la iglesia de Cristo se refiere, es necesario entender esto y como en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, se hace una advertencia muy clara. Que nos demos cuenta que al final de esta carrera solo hay dos tipos de iglesia. Y ya he mencionado sobre esto, hemos hablado sobre el tipo de iglesia de la Filadelfia y el tipo de iglesia de la Odisea. Pero es necesario remontarnos a la parábola de las 10 vírgenes. Primero, para entender mejor lo que el Señor nos está diciendo en su palabra. Y recordad que Dios desde un principio nos está diciendo, escuchad lo que el Espíritu Santo está hablando. Tenemos que tener el oído para escuchar la voz de Dios. Necesitamos la mente de Cristo. Necesitamos la plenitud del Espíritu Santo para poder entender estas cosas y ponerlas por obra, entendiendo lo que estamos haciendo y podamos decirle a otro lo que es necesario que ellos también tengan o quieran o necesiten hacer. Entonces, volviendo a lo de la iglesia de la Filadelfia y la iglesia de la Odisea, estas dos referencias. Refiriéndonos entonces a la parábola, conectando esto, nos damos cuenta que Jesús de Nazaret viene y va a revisar las lámparas. Es lo primero que Él va a hacer, revisar nuestras lámparas. Y ahí es donde se divide esto, porque hay creyentes, iglesias creyentes, que tienen sus lámparas a medias, o ni siquiera tienen aceite en sus lámparas. Y la otra mitad de esas 10 vírgenes que se mencionan en esta parábola, la otra mitad, el 50%, tiene sus lámparas llenas de aceite. Esas iglesias representadas o creyentes representados que tienen aceite en sus lámparas, en otras palabras, están llenos de la plenitud del Espíritu Santo, están llenos del Espíritu Santo, han sido bautizados con Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en lenguas angelicales. Es muy claro, eso está así en la Escritura, sea por parábolas o sea directamente, el Señor es el mismo y la suma de su palabra, toda ella, seguirá siendo siempre la verdad. ¿Qué quiere decir? Que el Señor tiene una puerta abierta para aquellos que tienen sus lámparas llenas de aceite. Y la puerta estará abierta para que ellos entren. Y nos damos cuenta que esa misma puerta se cerró. ¿Cómo sabemos que se cerró? Cuando fueron aquellos que no tenían aceite en sus lámparas, se tardaron, ¿no? Cuando fueron a comprar aceite, según la parábola, se les hizo demasiado tarde. Cuando fueron, la puerta ya estaba cerrada. Ahora remontémonos entonces al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, y vemos entonces como a la iglesia de Filadelfia, Él le dice que Él tiene la llave de David, donde Él abre, nadie puede cerrar, y donde Él cierra, nadie puede abrir, y les deja saber que hay una puerta abierta para la iglesia representada en la Filadelfia. Más sin embargo, si vamos entonces a la referencia de la Odisea, nos damos cuenta que la puerta está cerrada. ¿Cómo sabemos que la puerta está cerrada? Porque Él da la advertencia, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si abres, entraré entonces. En este caso, quien tiene que abrir la puerta primero es el creyente, es la persona. Tiene que convertirse de nuevo. Tiene que buscar hacer la voluntad de Dios en su vida, ¿no? Y buscar la plenitud del Espíritu Santo. Podemos decir que a la iglesia de la Odisea, la puerta, la misma puerta, está cerrada. A la iglesia de la Filadelfia, la misma puerta está abierta. Esas son las dos iglesias representadas aquí al final de esta carrera. Estamos viviendo en esos tiempos ya donde el Señor ha de regresar. Entonces necesitamos estar conforme a la iglesia de la Filadelfia y no conforme a la iglesia de la Odisea. Es necesario leer otra vez el capítulo 3 del libro de Apocalipsis y llegar a esa parte donde se hace la referencia a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de la Odisea y preguntarte, ¿en qué situación tú te encuentras? Recuerda que a la iglesia de la Filadelfia Él le dijo, por cuanto has guardado la paciencia de mi palabra, o sea, has guardado mi palabra, has sido obediente y no has negado mi nombre, yo, dice el Señor, te libraré de la hora de prueba que viene sobre el mundo entero para probar a todas las naciones de la tierra. Entonces sabemos ya que esa semana 70 que tanto hemos hablado ya está a las puertas y necesitamos estar preparados para lo que viene. Este es Carlos Dávila, una vez más, una voz que clama en el desierto. Preparad el camino al Señor y que Dios les continúe bendiciendo ricamente.